que hace en un montón de imperfectos, de pecadores que han sido redimidos, Señor. Tú eres el que hace la obra, tú eres el que nos va transformando, tú eres, Señor, el que no nos dejas, tú eres el que va como un buen pastor guiándonos con tu cayado y con tu vara, Señor, dirigiéndonos y atrayéndonos a ti, Señor, y te damos gracias, Dios. Gracias de verdad, Señor. Gracias por lo que estamos estudiando en estos tiempos, en esta clase, durante estas semanas, la hermosura y la grandeza de tu sacrificio, Señor, inmerecido, perfecto, eterno, perfecto, Señor. Gracias, Dios, gracias, de verdad, Dios, no hay más que decirte y te rogamos que por favor seas tú el que nos hable en esta clase en la que vienen mujeres, a todos los que han de venir y han de escuchar tu santa palabra, Señor. Por favor, háblanos, Dios, que tu Espíritu Santo no deje de obrar en nuestro corazón. No nos deje, Señor, por favor, perdónanos, ayúdanos, Señor, te lo rogamos. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, entonces veamos, vamos a retomar desde el versículo 17, del capítulo 19. Y dice: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Bueno, entonces nos quedamos ahí en la clase pasada. Terminamos el 17, bueno, estábamos en el 17, habíamos visto que en otro de los evangelios se habla de Simón de Cirene, que le ayudó al Señor a cargar la cruz, y aquí nos vimos que él salió de la ciudad para ser crucificado, ¿no? Y se fue a un lugar llamado de la Calavera, en hebreo Gólgota. Fíjense que, no sé si lo vimos la clase pasada, pero que este elemento de que salió de la ciudad es algo que no lo podemos dejar, o sea, no es menor, sino esto añade oprobio a la cruz del Señor. ¿Por qué? Porque era una señal de maldición y vituperio también el ser sacado de la ciudad para ejecución. Y eso, miren, vamos a ver cómo dice en Hebreos 13, 12 y 13. Hebreos 13, 12 y 13, yo se los leo, dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta,
Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Y esto está en relación a lo que podemos ver, tomen nota, en Éxodo 29:14. Éxodo 29:14, yo se los leo. Dice: pero la carne del becerro y su piel y su estiércol lo quemarás a fuego fuera del campamento, es ofrenda por el pecado. Y también vean lo que dice en Levítico 4:12. Levítico 4:12. Dice: en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña en donde se echan las cenizas, será quemado. Ahí mismo, más adelante, en el 21 dice: y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro, expiaciones por la congregación. Vamos a ver también, anoten Levítico 9:11, es otra referencia. Levítico 9:11 dice: mas la carne y la piel las quemó al fuego, ¿dónde? Fuera del campamento. Levítico 16:27 dice: y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. ¿Sí? Entonces podemos ver esa consonancia con el que el Cordero de Dios, el Cordero que fue inmolado, fue sacado también, fue sacado fuera de la ciudad, y bueno, eso añade otro elemento de oprobio, ¿no? al Señor Jesús. Fue sacado al lugar de ejecución, y donde se ejecutaban a los malhechores comunes. Este lugar entonces se llamaba, como nos dice aquí Juan, esperen, es que como no traigo la Biblia, la tengo que estar cambiando. Juan, buenos días. Juan 19:17 dice: y él salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. Entonces este lugar se llamaba de la calavera, y no porque se dejaran ahí los cráneos o los huesos de los que habían ejecutado, sino, y eso porque se dicen muchas cosas, ¿no? Pero luego son nada más como conclusiones a las que llegan pues las personas a lo largo de la historia, ¿no? Pero no, nos dicen que los estudiosos, los comentaristas dicen, todos concuerdan en que es porque tenía la forma de un cráneo. Entonces por eso es que era eso ya lo vimos, ¿no? La clase pasada, por eso era la calavera. Sí lo vimos, ¿no? ¿O no lo vimos eso? ¿No? Ok, bueno, ok, ahorita lo vemos entonces. Bueno, y acerca y dice: y allí le crucificaron. Entonces él dice: y cargando su cruz. Aquí, bueno, también de la cruz se ha dicho mucho, y a lo largo del tiempo, de que cómo era la forma de la cruz. Unos dicen que si parecía una letra X, que si era una letra T, o que como la daga de la cruz latina. Y bueno, aquí lo que todos concuerdan es que era como una daga o cruz latina, ¿no? La que todos conocemos. Es lo que creen que era lo más común, porque yo he sabido hasta de otras religiones, no me acuerdo cuál, pero ellos dicen, no, es que, y te refutan, ¿no? Y decían,
es que no puede ser una cruz, es que tenía que ser solamente un palo, que porque entonces cómo murió y que no sé qué, y, o sea, empiezan a hacerle, bueno, un montón de deducciones, pero bueno, es lo que la conclusión que podemos decir y que es la más certera es eso, ¿no? Que era la llamada la daga o cruz latina. La muerte por crucifixión se consideraba en sí misma entonces como una maldición. Miren que dice en Gálatas 3:13, si alguien lo tiene y me ayuda. Gálatas 3:13. A ver, gracias. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Así es, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Entonces, también vamos a ver Deuteronomio 21:23. Yo se los leo. Deuteronomio 21:23 dice: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Esto entonces se aplicaba al colgamiento del cuerpo muerto, esta ley. Entonces, cuánto más oprobio era para una persona que se crucificaba viva, ¿no? Que estaba ahí crucificada viva. Entonces, la cruz era un término de horror. Y eso también lo podemos ver. Tomen nota en Primera de Corintios 1:23 y también que dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces era, o sea, no solo la muerte, sino la muerte de cruz, la muerte que resultaba en una maldición, la muerte que resultaba un oprobio. Obligar a la persona sentenciada, en este caso al Señor Jesús, a llevar su cruz, pues era algo, o sea, era algo común que los que iban a ser crucificados llevaran su cruz, pero esto pues aumentaba la vergüenza, el oprobio que cargó nuestro Señor. Cargarla Él mismo, significando cargarla solo, aunque era pesada, y aunque, o sea, tomemos en cuenta que su cuerpo ya había sido sometido a un terrible castigo, pues esto nos hace ver cómo el sufrimiento del Señor y era conducido hacia un aislamiento completo, ¿no? O sea, a ser ya pues desechado. El lugar donde se realizó la crucifixión, entonces ahí la calavera. Ya vimos entonces que la cruz era en forma de daga, ¿no? Es a lo que todos llegan, y este término de la calavera, que me decían, no lo vimos la clase pasada, que es el Gólgota. Les decía que hay varias respuestas a que por qué se llama la calavera. Unos dicen que porque parecía una calavera, así la forma, que es como la más acertada y es la que la mayoría de los comentaristas adoptan, pero hay otros que dicen que es como por una leyenda muy difundida que estaba en los escritos de Orígenes, de Atanasio y de Epifanio, que dicen que había sido ahí descubierta, que allí había sido enterrado también Adán y que ahí estaban sus restos. Imagínense, ¿no? Ya todo lo que se ha dicho. Otros dicen que porque ahí era un lugar de ejecución, y esto, o sea, puede ser, ¿no? Y entonces por eso le decían el lugar de la calavera. Otros dicen que porque era un lugar donde se encontraban calaveras esparcidas ahí. Algunas de estas teorías pues dicen que son como muy objetables a primera vista, pero
ni siquiera la primera de que dicen que porque tenía la forma de cráneo es totalmente segura. Epifanio, quien escribió en el siglo IV, él decía ya que no era cierto, ¿no? Que no parecía en nada una calavera el lugar. Entonces, la verdad es que no se sabe realmente, pero la que todos adoptan pues es esa, ¿no? ¿Dónde estaba el Calvario? Bueno, algunos han ido que han ido a Palestina lo ubican a unos 230 metros al noroeste de la puerta de Damasco. Ese es el Calvario de Gordon, así se conoce, Calvario de Gordon. La colina se parece igual, esa colina se parece a una calavera, es así. Y está fuera de la puerta, o sea, y cerca de la carretera. Entonces recuerden que lo sacan de la ciudad, pero dicen que no, o sea, no muy retirado, estaba, y lo vamos a ver porque esto sí nos lo deja ver los escritos, en los evangelios, que no se fue muy lejos, o sea, sí estaba fuera de la ciudad, pero cerca. Entonces, a sus alrededores hay tumbas excavadas en la roca y hay jardines. Está dentro de las murallas de la ciudad moderna, ahí hay una iglesia justo que cuando vayan la van a visitar, que se llama la iglesia del Santo Sepulcro. Entonces ese es el lugar que apoya más como la tradición más antigua, ¿no? Para dar crédito a esta tradición debe probarse primero pues que este lugar estaba de hecho fuera de la puerta en el tiempo del ministerio del Señor Jesús aquí en la tierra. También pues que sin embargo estaba cerca de los muros de la ciudad, eso sí lo vemos en Juan 19:20. Juan 19:20, que dice: y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego, en latín, ahorita lo vamos a ver eso, ¿no? Pero estaba cerca de la ciudad. Cerca de una carretera o un camino, esto estaba cerca de una carretera o un camino, esto lo vemos en Mateo 27:39, Mateo 27:39, dice: y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Entonces esto nos da a entender que estaba cerca de una carretera o un camino. Que muy próximo al mismo había un jardín. Esto lo vemos en Juan 19:41. Juan 19:41. Dice: y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual no había sido puesto ninguno. Entonces había un jardín. Hasta este momento no se han demostrado todas estas cosas respecto a ningún lugar, ya sea el tradicional o el Calvario de Gordon, el que les digo, donde está la iglesia está del Santo Sepulcro, o ya sea cualquier otro lugar. Debido a la fisiografía general de Jerusalén y sus alrededores, es sin embargo casi cierto que ninguno de los dos lugares que más se consideran que probables de que pudo haber sido, están muy lejos del lugar donde el Señor fue crucificado, o sea, fue por ahí. Es probable que este sitio derivara su nombre del aspecto que tenía, o sea, esa es como que la más certera, les digo, pero su ubicación exacta es inexacta todavía, es incierta hasta la actualidad, ¿sí? Bueno, y por algo, ¿no? Yo creo que conociendo el corazón tan idólatra, bueno, el Señor es que así lo determinó. Entonces, continuemos. Entonces dice que él cargó su cruz, se lo llevaron ahí al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio.
aquí fíjense cómo dice, y allí le crucificaron. Dice que le llevaron y allí le crucificaron. Se refiere a que quienes le crucificaron eran los soldados. Esto es importante también, ¿no? Para que no vayan a decir, quienes, o sea, físicamente le crucificaron, no fueron los judíos, o sea, ya ellos lo entregaron, pero quienes ya le crucificaron ya fueron los soldados, ¿no? Se refiere a ellos. Entonces, en el original podemos ver aquí que el hecho más glorioso de la historia de la redención se expresa pues aquí, en estas palabras, y allí le crucificaron, ¿no? Ahí está ya dicha, cumplido el plan de redención del Señor. Esta forma de ejecución existía en muchas naciones antiguas, tales como Macedonia, Persia, Siria, Egipto y el Imperio Romano. O sea, no era exclusivo de los romanos. Los judíos, ellos utilizaban otros métodos, especialmente, ¿cuál? A ver, punto extra el que me digan. Luego, ¿cuál era el más común que utilizaban los judíos para matar? La lapidación, muy bien, punto extra para el joven Israel, por favor. Pero Roma generalmente, no siempre, reservaba esta forma de castigo, para los esclavos y para los reos o los que tenían los peores crímenes. O sea, no cualquiera lo crucificaban, ¿no? Sino eran para los peores malhechores. Entonces, ¿quiénes eran con los que estaba el Señor Jesús? Aquí Juan no nos dice que eran malhechores, ¿no? Nada nos dice que estaban junto a dos. Allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pero sabemos, porque les digo que porque la cruz estaba reservada para los peores, que cometían los peores crímenes, pues no eran unas santas palomitas, ¿verdad? Los que estaban ahí. Y además, esto sí lo dice Lucas, en el Evangelio de Lucas, ahí sí lo dice. Miren, vamos a ver Lucas 23:33. Lucas 23:33. Recuerden que sí es necesario que vayamos leyendo como con los otros evangelios, aunque nuestro tema de estudio es el Evangelio de Juan, pero nos dan ciertos datos, ¿no? Lucas 23:33 dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿ok? Entonces, no se ha revelado qué fue lo que indujo a Pilato a crucificar a otros dos junto al Señor Jesús, uno de cada lado y a él en medio, pero algunos dicen que podría ser que, pues, obviamente conociendo todo el contexto de la relación que tenía con los judíos, que no era una relación buena, había envidia, él sabía que de hecho ellos lo habían crucificado al Señor por envidiosos, tenían rencillas y habían tenido en el pasado muchas cosas contra él, y pues él no lo quería crucificar, ¿no? Ya vimos cuántos esfuerzos hizo como para que no fuera así. De hecho, o sea, la flagelación que sufrió pues fue para bajarle un poco los ánimos, ¿no? A ellos, y para que ya, a ver si con eso ya era suficiente, ¿no? Porque buscaba de todas formas, eso sí está expresado en la palabra, de que no crucificarlo, ¿no? Porque pues no encontró realmente un delito civil para poderlo crucificar, ¿no? Y entonces, pero le habían ganado, o sea, él se vio entre la espada y la pared y dijo, ya vimos en un evangelio que él se lavó las manos, dijo, pues allá ustedes, ¿no? Con el inocente. Y entonces puede ser que algunos dicen que quizás lo crucificó con los otros dos malhechores para ofender a los judíos, ¿no? Porque pues ¿cuál era uno de los puntos por los que lo acusaban? Porque él decían es que se hace llamar el rey, ¿no? De los judíos. Entonces como si dijera, así pues, así su rey está aquí
su rey del mismo nivel de los malhechores, ¿no? Ahí está su rey crucificado con otros criminales ordinarios. Entonces ya era bastante con ser crucificado en compañía de otros 2 malhechores, pues eso daba a entender a cualquier persona que podría contemplar esa escena que Jesús era un malhechor común, como los otros 2. Pero entonces el detalle que nos dice también Juan, que fue crucificado en medio, significaba que era el peor de los 3. Y por eso se le colocaba en el lugar más visible y de mayor oprobio. Pero desde el punto de vista, eso es humano, pero desde el punto de vista divino, pues era un lugar de honor, ¿no? Porque el Señor Jesús había venido al mundo, estaba cumpliendo el plan perfecto de salvación vino a salvar a quienes, a nosotros, a los pecadores. Así se cumplía entonces la escritura. A ver, vamos a Isaías 53:12. Isaías 53:12. Bueno, desde el 9 dice, desde el 9 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por las transgresiones. Aleluya, gracias Dios. Entonces, se ha dicho que la persona crucificada moría 1000 muertes. Era terrible la muerte por crucifixión. Se le perforaban las manos y los pies con largos clavos. Entre los horrores que sufrían mientras se crucificaban y estaban ahí sujetos con los pies apoyados en una tablilla a poca distancia del suelo, estaban también una fuerte inflamación. ¿Alguien ha sentido alguna vez inflamación? Es una fuerte inflamación de todo su cuerpo, hinchazón de las heridas de las zonas de los clavos, dolor insoportable por los tendones desgarrados, incomodidad terrible por la posición tensa del cuerpo, dolor de cabeza constante y una sed violenta. Eso es lo que cualquier crucificado padecía, ¿no? Nuestro Señor ahí sufrió por nosotros eso. En la cruz, el padecimiento físico. Y entonces en el 19 dice: escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Entonces, como parte de estas ejecuciones, se acostumbraba a atar una tabla con el texto de la sentencia en el cuello de la víctima durante su recorrido hasta el sitio de la ejecución. Era lo que se acostumbraba, y ahí se ponía entonces la sentencia, ¿no? Después entonces se clavaba esa tabla a la cruz de la víctima. Pilato entonces aprovechó esta oportunidad pues para en cierta forma vengarse con mofa de los judíos, que de todo lo que lo habían pues llevado y lo habían obligado a acceder a la ejecución. Entonces Pilato hizo que se escribiera
ese título que aquí vemos que nos dice Juan, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Respecto a este título, bueno, los ya saben, los críticos de la Biblia siempre buscan aquí, dicen, no hay contradicción, porque en los otros evangelios no dice eso, dice diferente, pero señalan de que las palabras que lo componen difieren en los 4 evangelios, pero este argumento es muy fácil de refutar porque no fue necesario que cada uno de los autores de los evangelios escribieran todas las palabras, pero sí está la idea. Cada uno de ellos da como la parte sustantiva de lo que ellos ven. Por ejemplo, miren, en Mateo 27:37, ahí está en Mateo 27:37, dice, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los Judíos. Pusieron su causa escrita, dice, ¿no? Sí dice así, ¿no? Mateo 27:37. Marcos 15:26 dice, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Marcos 15:26. Y Lucas 23:38 dice, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el Rey de los Judíos. Un título, ¿no? Entonces, fíjense, uno dice de su causa, este es Jesús, el Rey de los Judíos. Luego otros dicen que el título, ¿no? Que en letras, ¿cómo estaba? Este es el Rey de los Judíos, sobre la cabeza de Jesús. Pero bueno, entonces cada uno de ellos les decía que da como lo ven, ¿no? Como la sustancia de cómo lo ven. El título completo debe haber sido más o menos así: este es Jesús de Nazaret, el Rey de los Judíos. Por eso Mateo dice que la causa escrita sobre la cabeza decía, este es Jesús, el Rey de los Judíos. Marcos afirma que la inscripción decía el Rey de los Judíos, y la versión que da Lucas dice, este es el Rey de los Judíos, ¿no? Y según Juan, quien estuvo presente, recordemos que solo Juan estuvo presente, los otros ya se habían ido, debe haber visto entonces Juan el título que decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, ¿no? Bueno, como el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y ahí pues estaban pasando muchos, ya lo vimos, que podía ser cerca de un camino, de una carretera. Había muchos judíos en la ciudad y fuera de ella. ¿Por qué? Porque recuerden que estaban viniendo hacia la fiesta de la Pascua, ¿no? Entonces pues muchos leyeron ese título, fue leído por muchos. Además, incluso los que provenían de lugares distantes y habían olvidado a lo mejor el arameo, pero sabían griego, pues lo podían interpretar, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba escrito en arameo, que era la lengua que hablaban los judíos de Palestina. Estaba también en latín, que era la lengua oficial del gobierno, y estaba también en griego, que era la lengua mundial del comercio y de la cultura. Entonces eso se los voy a leer otra vez para que lo anoten y lo tengan ahí como un dato, ¿no? En arameo, que era la lengua que hablaban los judíos de Palestina. Estaba en latín, que era la lengua oficial del gobierno. Ay, perdón, está en Z, no es cierto. Estaba en arameo, que era la lengua que hablaban los judíos de Palestina. Arameo, la lengua que hablaban los judíos de Palestina, ¿sí? En latín, que era la lengua oficial del gobierno, latín era la lengua oficial del gobierno,
y en griego, que era la lengua mundial del comercio y de la cultura. Griego, que era la lengua mundial del comercio y de la cultura. Entonces, arameo, la lengua que hablaban los judíos de Palestina. Latín, la lengua oficial del gobierno, y griego, la lengua mundial para el comercio y la cultura, ¿no? Entonces, lo puso, estaba así, cualquiera lo podía entender. El rey de los judíos estaba crucificado a petición de los judíos y que todo el mundo lo supiera. Al rechazarlo, pues estaban rechazando a sí mismos. Y bueno, ese rechazo, nosotros ya lo sabemos, pues vino a constituir la reconciliación del mundo, ¿no? Entonces, regresamos a Juan 19. ¿no? Dice, y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, que era, a ver si lo tomaron nota, en hebreo, o bueno, arameo, ajá, Palestina, en griego, ajá, y en latín, exacto. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Entonces, muchos dicen que Dios mismo fue quien en su maravillosa providencia dirigió la mano de Pilato, ¿no? Pero esto no hace en modo alguno a Dios responsable de los motivos de Pilato para escribir ese título, ¿no? Que son cosas diferentes. Ni tampoco significa que Dios interpretó el título como lo hizo Pilato, tampoco es así. Pero las palabras como tales, pues eran verdaderas. Eran verdaderas por cuanto el rey de los judíos fue crucificado para que pueda ser el rey de un reino espiritual, ¿no? Que no reconoce diferencias nacionales, ni raciales, ni de tiempo tampoco. Es un reino en el que los judíos de todos, los que veíamos, los arameos, los romanos, los griegos, y no solo ellos, sino todos los elegidos de toda tribu, de todo linaje, de todo pueblo, de toda nación, iban a ser ciudadanos. Fíjense, gloria a nuestro Dios. Y lo vemos eso en Apocalipsis 5:9, dice, y Apocalipsis 5:9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces, para los principales sacerdotes, pues este título era una ofensa, ¿no? Con toda probabilidad Pilato lo había planeado así, o sea, sí, pues por eso lo hizo, esa era su intención. Y por eso ellos le están como exigiendo a Pilato, les dicen, oye, espérate, no escribas eso, como que rey de los judíos, no pongas eso, sino pon que él se hizo decir que era el rey de los judíos, ¿no? Para los principales sacerdotes y quizá también para los fariseos, los que estaban ahí, ¿no? Todos los miembros del Sanedrín, la idea de que era crucificado el rey de los judíos, pues la esperanza de Israel era un trago amargo que tomar, o sea, era para ellos, estaba muy pesado, o sea, como que ¿en qué va a acabar esto? O sea, está terminando en una afrenta, ¿no? Para nosotros. Pues se hizo todavía más amargo cuando reflexionaron acerca del hecho de que esta maldición había sido pronunciada sobre él a petición de ellos mismos.
Entonces esto pues no podía ser, y por eso es que le exigen a Pilato, ¿no?, que lo quita, pero que a toda costa pues que quitara ese título. Y Pilato, él dice, es su respuesta, su venganza, ¿no? Dijo, pues no, lo que he escrito, he escrito. Versículo 23 dice: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Entonces, como era de costumbre, los vestidos que había llevado la persona que estaba condenada, los dividían entre los que ejecutaban la sentencia. Ya era como una tradición. En Marcos 15:24, dice: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno, Aquí, con base en eso, parecería que la idea no es que se dividió o partió un solo vestido en 4 partes, que lo cual sabemos que no, o que varios vestidos se cortaron en partes iguales, sino dice que echaron suertes. ¿Para qué iban a echar suertes? Sino que había 4 prendas de vestir, es lo que algunos dicen, ¿no? Que cada uno de los soldados se quedó con una y que esas prendas eran de un valor desigual. Por eso los soldados echaron suertes, quizás dados, porque era lo que se acostumbraba, sobre una de las prendas. Entonces algunos dicen que de las 4 prendas que había, podía ser el pañuelo de la cabeza, las sandalias, el cinturón y el manto, pero había una 5ª prenda que era una túnica que era de un solo tejido, de arriba a abajo. Esta era la prenda que se llevaba directamente sobre el cuerpo, ¿sí? Entonces sobre esta es sobre la que echaron suertes. Josefo menciona en forma especial el hecho de que la larga túnica del sumo sacerdote no estaba cosida. Entonces por eso es que no estaba unida en varias partes, sino que era tejida de una sola pieza. Entonces es evidente, por tanto, que esas prendas que estaban tejidas así se consideraban como muy valiosas. Ahora bien, en todo esto estaba cumpliéndose una profecía, ¿no? Vamos a ver qué dice el Salmo 22:18. Salmo 22:18. Dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Entonces aquí la profecía del Salmo 22 se refiere tanto a la división de sus vestidos como al sorteo. Algunos comentaristas creen que el sustantivo singular aquí en lo que dice vestido se refiere solamente a la túnica sin costura, ¿no? A la que era como considerada de un alto valor. Entonces, aquí podemos ver que este pasaje lo que tiene una implicación es que Jesús llevó por nosotros la maldición de la desnudez a fin de librarnos de la misma desnudez. Y así entonces los soldados hicieron eso, algo vergonzoso, o sea, lo desvistieron, lo dejaron, le quitaron la ropa y por medio de esa acción vergonzosa, entonces es que se estaba cumpliendo el plan eterno de nuestro Dios.
Y pues para nosotros eso nos debe de llevar a seguir entendiendo la grandeza, ¿no? del acto único, eterno, perfecto del Señor y a caer en adoración a Él, ¿no? Fue ahí crucificado, ya lo vimos, en medio, como si fuera el mayor de los malhechores, en medio de malhechores, llevando para que su oprobio se agravara. Lo despojan de sus ropas, echan suerte sobre sus ropas, se cumple la escritura y vamos a seguir viendo, si Dios lo permite, la siguiente clase, que estaban junto a la cruz. ¿Quién estaba? Que estaba Jesús, de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Ahorita vamos a ver la siguiente clase, si Dios lo permite. ¿Quiénes son esas Marías? Porque también hay diferencias entre las Marías y ya también se pelean, ¿no? Que hay ahí discrepancias en los evangelios, pero no hay ninguna, simplemente es cuestión de que se escudriñe y gracias por la vida de los estudiosos y los teólogos y los comentaristas que ya lo han hecho estas comparaciones y no es así. Y vamos a ver, si Dios lo permite, que no lo dice, no lo refleja el Evangelio de Juan, pero justamente nada más hace mención a la parte de cuando habla con Juan con relación a María, pero es parte de las 7 últimas frases que dijo el Señor Jesús y las vamos a ver y están en otros evangelios, ¿no? Y vamos a ir viendo, si Dios lo permite, hasta toda esta parte de la crucifixión. Pues gracias, mi Dios, gracias por tu enseñanza, por dejarnos ver un poquito más, Señor, y abrirnos un poquitito más el entendimiento, Padre, de todo lo que ocurrió en ese grandioso día, Señor. Gracias, Padre, gracias, de verdad te ruego que, como siempre lo hacemos, que no quede solamente como un entendimiento en conocimiento, Señor, sino que baje a nuestro corazón, que nos lleve a adorarte, Señor, que nos lleve a rendirnos a ti. Todo lo que hemos venido hablando, Señor, todo lo que nos has venido enseñando, Dios, a través de este hermoso evangelio, que nos lleve a rendir nuestras vidas a ti, a reconocerte como nuestro Señor, como nuestro Rey, Señor, a reconocer ese sacrificio inmerecido, ese sacrificio perfecto, porque aún, Señor, cada día lo reconocemos, lo más hermoso y grandioso, Dios, que nadie te quitó la vida, Dios, que tú de ti mismo la diste, que por eso te ama el Padre, porque tú de ti mismo, Señor, la pusiste, tú te entregaste, Señor, por amor a nosotros, porque tú tienes poder para darla y tenías el poder para volverla a tomar, Señor, porque tú eres Dios. Gracias, Padre, porque tú reinas junto al Padre, porque abogas por nosotros, porque sigues aún, Señor, intercediendo por nosotros, porque volverás, Señor, pero vas a volver con toda tu majestad y con tu juicio, Señor. Gracias, Padre, gracias, Dios. Haznos entender, Padre, lo hermoso de tu salvación, lo grande, lo incalculable, invaluable para nuestra vida, Señor. Que estemos aquí delante de ti, delante del Rey, a tus pies. Que vivamos en consecuencia, Señor, a eso. Que nuestra vida te refleje, te manifieste, te glorifique. Cada decisión, cada pensamiento, cada que abrimos la boca, cada que pensamos algo, que decimos, que actuamos, Señor, que sea para glorificarte, para honrarte, para que verdaderamente tú seas el Señor de nuestra vida, Dios, nuestro Rey, nuestro Padre.
Ayúdanos, por favor, te necesitamos. Ayúdanos, Dios. Gracias por tu Espíritu que cada día nos lleva a ti, que nos redarguye, que nos consuela, que nos conforta, que nos convence, Señor, de nuestra maldad. Gracias por tu obra. No dejes de hablar, Señor. Gracias por sostenernos. Gracias, gracias, Señor. Te bendecimos y te alabamos en el nombre precioso que es tu nombre, Señor, sobre el nombre que se doblará toda rodilla algún día. El nombre de Jesucristo. Gracias, gracias, mi Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Si Dios los permite, nos vemos la otra semana.